Buenas noches. Les saluda Maximiliano Alexander Ordinola Sánchez y mis compañeras, Nixa Madeleine Pérez Bravo. Katia Lisset Cruz Fernández. estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú de la Facultad de Derecho del segundo ciclo. En esta oportunidad nos ha tocado presentar un trabajo académico con respecto al curso de Filosofía del Derecho, a cargo de la profesora Milagros Irene Rivera Manrique. Bien, el trabajo consiste en presentar la tarea académica número uno, y hemos visto por conveniente presentar un tema respecto a la expulsión de un ciudadano venezolano una vez que cumpla su condena, identificado como Rogel Rommel Romero Sifontes. Acá presentamos el índice, tenemos 12 puntos en concreto. Le doy pase a mi compañera Nixa para que inicie la exposición. Gracias, Max. Introducción. Este informe constituye un análisis profundo y multidisciplinario de un caso de gran envergadura en el ámbito jurídico y ético en la República del Perú, que gira en torno a la expulsión de un extranjero basada en normas de seguridad nacional. El caso del que hablamos involucra la situación de un individuo cuya vida se ve profundamente afectada por una medida gubernamental y que plantea interrogantes fundamentales sobre los derechos individuales y la seguridad del Estado en un contexto legal complejo. Contexto de la organización. El segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la doctora Jacqueline Sánchez Galloso, ordenó la expulsión del país del ciudadano venezolano Rogel Romero Sifontes, luego de que cumpla la sentencia de 3 años y 4 meses de prisión suspendida que le fue impuesta como autor del delito de robo agravado. Esta decisión fue adoptada por la magistrada Sánchez Galloso, implicando el decreto legislativo 1373 a fecha 5 de octubre del año 2023, que modifica los artículos 52 y 303A del Código Penal, que regula la expulsión de ciudadanos extranjeros como pena accesoria a la condena impuesta. Como se había mencionado, ¿no? Se le imputa a Rogel Romero Sifontes ser autor del delito de robo agravado al apoderarse del teléfono celular de una mujer que transitaba en el distrito de Breña, quien empleó violencia jalándola del cabello y forcejeando, llegando a ser capturado cuando se daba a la fuga. Resumen, el individuo en cuestión se ha enfrentado a la expulsión del país debido a la invocación de normas relacionadas con la seguridad nacional, lo que ha generado un debate complejo sobre la protección de los derechos individuales y las legítimas preocupaciones de seguridad del Estado. Hechos principales del caso. Como se mencionó anteriormente, se le imputa a Rogel Romero Sifontes ser autor del delito de robo agravado, apoderándose, ¿no?, del teléfono celular de una mujer que transitaba en el distrito de Breña, quien empleó violencia jalándola del cabello y que fue capturado mientras se daba la fuga. Hechos principales, el extranjero en cuestión ha impugnado esta decisión y ha buscado el reconocimiento de sus derechos legales y la protección de su estatus en el país. La decisión final en este caso podría tener implicaciones significativas en la jurisprudencia y la legislación relacionada con la expulsión de extranjeros, ¿no? Basadas en motivos de seguridad nacional en Perú y podría influir en futuros casos similares. Marco legal del caso. El marco legal del caso de la expulsión de extranjeros en Perú basada en normas de seguridad nacional involucra diversas normativas a nivel nacional e internacional que regulan los procedimientos de expulsión y los derechos de los extranjeros. Algunas de las normas más relevantes se incluyen a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, los derechos humanos positivizados en la Constitución Política del Perú y a nivel internacional, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Implicancias del caso. Las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con la expulsión de un extranjero basada en normas de seguridad nacional deben cumplir con estas normas y garantizar un equilibrio adecuado entre la seguridad nacional y los derechos individuales del extranjero en cuestión.
Le doy pase a mi compañera Katia. Gracias, compañera Nilsa. El positivismo excluyente de Kelsen. Tenemos la descripción de los conceptos clave, indicando que esta es una teoría jurídica que enfatiza la necesidad de separar el derecho de las consideraciones morales o éticas. También introduce la noción de la pirámide normativa para poder representar así la jerarquía de normas en un sistema legal, indicando así que las normas legales son válidas solo si se derivan correctamente de la norma fundamental y siguen los procedimientos establecidos en la legislación y en la Constitución. En la aplicación de estos casos al caso de la expulsión de extranjero, es una aplicación crítica de esta teoría, donde también implica consideraciones si los procedimientos legales se han seguido adecuadamente. El positivismo excluyente sostiene que una norma es válida si se deriva de una norma fundamental y cumple con los procedimientos establecidos en la legislación. Por lo tanto, se debe analizar si los procedimientos legales se han seguido en el proceso de expulsión del extranjero. Es importante destacar que, según el positivismo excluyente, la validez de una norma no depende de su contenido ético o moral. En este caso, la cuestión ética de si la expulsión del extranjero es justa o injusta no es el foco principal. En cambio, la aplicación de esta teoría se centra en la estructura, jerarquía y los procedimientos legales. Tenemos así, a diferencia de Kelsen, Hart ya introduce una noción de cómo poder estudiar junto con el derecho lo que es la moral. Y acá tenemos cuatro ideas centrales, donde indicando el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Una de ellas es las reglas primarias y secundarias, donde Hart propone la distinción entre reglas primarias y secundarias para poder comprender así el funcionamiento del sistema legal. Y las normas y discrecionalidad, donde Hart también destaca la importancia de la discrecionalidad en el sistema legal. La aplicación de estos conceptos al caso de expulsión del extranjero. En este caso tenemos las normas y discrecionalidad. En el caso de la expulsión de un extranjero, se estaría analizando si existe discrecionalidad en la aplicación de las normas y si esta discrecionalidad se ejerce de acuerdo con el marco legal. Adicional a ello, también tenemos que en el caso de expulsión se estaría analizando si estas normas fueron utilizadas para poder respaldar la deportación y si cumplen con las reglas de reconocimiento del sistema legal peruano, es decir, si son reconocidas y aceptadas como válidas. Y las reglas primarias y secundarias, indicando que las reglas primarias se refieren específicamente en lo que concierne a la extranjería y la seguridad nacional, y las reglas secundarias, en este caso, se refieren a los procedimientos legales para la expulsión de un extranjero del Perú. Le doy el pase a mi compañero Max. Gracias, Katia. Bien, positivismo crítico de Ferrajoli. Bien, aquí vamos a explorar los puntos que tomó Ferrajoli para poder definir el positivismo, haciendo una crítica a los conceptos de Kelsen y Hart, y enfocándose básicamente en su teoría en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Acá presentamos cuatro puntos importantes: centralidad de derechos fundamentales, crítica al formalismo jurídico, principio de proporcionalidad y diálogo entre derecho y moral. Acá dos puntos más importantes: el principio de proporcionalidad, porque Ferrajoli propone y nos hace énfasis que el límite del derecho o el derecho que se va a limitar tiene que estar acorde con el objetivo que se va a seguir o perseguir. Y entre el diálogo del derecho y la moral, a diferencia de Kelsen, que Kelsen divorcia al derecho de la moral, lo excluye, lo aparta, a diferencia de Kelsen, Ferrajoli nos dice que debe unirlo y que el derecho se debe estudiar junto con la moral o con la ética cuando se trate de salvaguardar derechos fundamentales. Bien, la aplicación de esos conceptos al caso de expulsión del extranjero. La centralidad de los derechos fundamentales. Ferrajoli subrayaría la necesidad de considerar cómo la medida afecta a los derechos fundamentales del individuo en cuestión, como el derecho a la vida, a la dignidad y a la no discriminación. Crítica al formalismo jurídico.
Ferrajoli enfatizaría la importancia de analizar el contenido y los efectos de las normas que respaldan la deportación en relación con los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad. Este se aplicaría para determinar si la medida es excesiva o si existen alternativas menos intrusivas para proteger la seguridad nacional sin afectar gravemente los derechos del individuo. Diálogo entre derecho y moral. En situaciones en las que las normas legales amenazan los derechos fundamentales, se permite la intervención de consideraciones éticas y morales en el análisis jurídico, como hemos mencionado en la PPT anterior. Realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Acá Alf Rawls hace un paréntesis y propone, pues, ¿no? Que mientras que Hans Kelsen, Hart, Ferrajoli se centran solamente en estudiar el positivismo, o sea, lo que está escrito en el derecho, Alf Rawls no estudia el derecho y dice, no, no solamente debemos basarnos en lo que está escrito en la parte literal del derecho, sino Alf Rawls propone y hace un estudio muy amplio y dice, y se da cuenta, pues no, por eso se llama realismo jurídico, y se da cuenta que el derecho no se aplica como está plasmado en los libros, en los códigos, sino cómo ha sido interpretado por los operadores de justicia, en este caso, cómo ha sido interpretado, perdón, por los jueces. Bien, es así que más allá del fondo, nos damos cuenta que Alf Ross hace mención sobre una fuente del derecho que es la jurisprudencia. Él dice que la jurisprudencia, ahí se debe estudiar el derecho, cómo es aplicado. Bien, entonces, acá tenemos cuatro puntos importantes que describe la perspectiva del realismo jurídico de Alf Ross. Enfoque en el realismo empírico, la ley como un hecho social, el papel de los jueces y énfasis en la incertidumbre. Aquí hago un paréntesis en este último punto sobre énfasis en la incertidumbre, ya que dice que a diferencia del positivismo, que busca las reglas claras y certeza en el derecho, el realismo jurídico destaca en la incertidumbre en la toma de decisiones legales. Como hemos explicado, el énfasis en la incertidumbre se basa en qué, cómo, que como Alfred propone que el derecho se debe estudiar desde la jurisprudencia sobre la toma de decisiones de los jueces, bien, como podemos analizar, cada norma en base a una decisión del juez nunca es lo mismo para diferentes casos. Siempre es diferente para aplicarlo en diferentes casos. Por eso se llama incertidumbre. Nunca vamos a tener un mismo final si invocamos a esa interpretación de un juez. Bien. La aplicación de estos conceptos al caso de expulsión de extranjero. En el contexto del caso de expulsión de un extranjero basada en normas de seguridad nacional, la perspectiva del realismo jurídico podría implicar un análisis más amplio de cómo los tribunales y los sectores legales abordan la cuestión en la práctica. Se consideraría la influencia de factores sociales, políticos y personales en las decisiones legales. Bien, conclusiones. Como primera conclusión tenemos la expulsión de extranjeros por motivos de seguridad nacional es una cuestión legal compleja y delicada, en la que se deben sopesar los derechos individuales y la seguridad del Estado. Punto número 2. La aplicación de teorías jurídicas como el positivismo incluyente, el positivismo crítico y el realismo jurídico arroja diferentes perspectivas sobre la legalidad de la expulsión. Tercer punto. Los jueces pueden desempeñar un papel activo en la interpretación de la ley, lo que añade complejidad al caso. Y como recomendaciones tenemos como punto número 1, abogar por la claridad y precisión en las normas de seguridad nacional para evitar interpretaciones vagas que pueden afectar los derechos de los extranjeros. Como punto número 2, recomendación número 2, promover la capacitación de derechos humanos y derechos de los extranjeros para jueces, abogados y agentes de seguridad, que es lo esencial en nuestro sistema jurídico. Tercer punto, fomentar la ratificación y aplicación de tratados internacionales que protejan los derechos de los extranjeros, garantizando la legislación nacional esté en consonancia con los estándares internacionales. Bien, para terminar nuestra posición, vamos a plantear un, un mensaje filosófico por parte del abogado Óscar Fernández León, que dice que el abogado que solo sabe de derecho, ni derecho sabe.
la importancia de este curso de filosofía. Muchas gracias, docente, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias.